Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian. Y yo soy Vilmar y queremos compartir El Evangelio entre amigos. Te invitamos a que busques tu Biblia. Busques el Evangelio de Lucas, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 24, de los versículos 13 al 35. Tómate el tiempo para leer el Evangelio. Luego continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? Compartiendo otro Evangelio entre amigos. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Es el padre Antonio Carrasco. Él es sacerdote aquí en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Los Olivos, en nuestra ciudad de Huaraz, aquí en Perú. Sí, ¿Ah? sí. ¿Cómo está, padre? ¿Qué tal? Hola, Cris, ¿qué tal? Aquí acompañándoles a ustedes a compartir un poco el Evangelio este domingo. Muchísimas gracias. Quería invitar al padre porque el padre es dentro de lo que cabe, es un gran biblista aquí en el Perú. Y hoy día nos va a explicar el Evangelio de hoy. Hoy estamos tomando a Lucas, capítulo 24. A Lucas capítulo 24, el tercer domingo de Pascua. En primer lugar, antes de que todo, saludar a todos los catequistas. Hoy día es el día de los catequistas. Si alguno nos ve, un abrazo también y nos unimos con ustedes en este día bonito, ¿eh? Así es, padre. ¿Qué perspectiva nos puede dar del Evangelio del día de hoy? Si revisan el texto bíblico, estamos en Lucas 24, los discípulos de Maús. Sitúense ahí, revisen el texto que sale aquí al pie de la... ¿no? Ahí está. Exacto, sí, acá aquí en la bajita. Siempre está puesto. Ahí sale, entonces revisamos ese texto, miramos el detalle, miramos los personajes de ese texto, que es importante, quiénes son los personajes, los lugares a donde van, qué pasa con ellos, y desde ahí vamos a mirar, vamos a hacer un estudio de las cosas que puedan revisar. Lo dividimos en dos partes, que es importante mirar. La primera parte representa todo lo que implica estos dos discípulos que vuelven hacia Emaús, ¿no? De Jerusalén hacia Emaús. Pero ¿por qué regresan? Es la pregunta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo regresan? ¿En qué condiciones anímicas ellos regresan? Primero hay elementos cristianos que hay que mirar, ¿verdad? Y nos dicen que los dos están discutiendo. Iban discutiendo, pero que no hice sobre qué, pero la referencia básica es que discutían, se sacaban en cara, porque habían estado un tiempo con Jesús, y la referencia es que ellos no habían descubierto, si podríamos decir así, a Jesús auténtico, ¿no? Habría visto solamente algunos elementos. Sí, a un Jesús quizás un poco más humano, ¿no? Es un Jesús que solamente había ido para liberarlos, y bueno, tenían esa perspectiva, ¿no? Mientras discutían, Jesús caminó con ellos, discutían, y les hace la pregunta: ¿por qué discuten en el camino, no? A lo que la acción concreta de los discípulos es que ellos se ponen tristes. Sí, se entristece. ¿Pero por qué se entristecen, Cristian? Bueno, la verdad es, si tú pensabas que se entristecen porque Jesús había muerto o muchas otras cosas más, no es tanta la razón, pero nos dice exactamente y puntualmente que ellos se entristecen por la pregunta que les hace aquel sujeto al que no reconocían, ¿no es cierto? ¿Por qué se entristecen? Y ellos como que, ¿por qué nos preguntas eso? O sea, tantas cosas que tanto hemos hablado de Jesús, la gente habla de Jesús y tú no lo conoces, ¿no? O sea, la tristeza de los discípulos no es tanto porque Jesús haya muerto, sino la tristeza está porque este señor que les pregunta, entre comillas, porque no sabían quién era, no lo reconocían todavía, dice: ¿por qué discuten en el camino? O sea, nosotros peleándonos porque, oye, Jesús le han hecho esto, y este que está aquí al lado no sabe lo que pasa en Jerusalén. ¿Dónde ha vivido? ¿Dónde ha estado? ¿No? Y pareciera que lo que para ellos era en ese entonces una acción grande de un tal Jesús de Nazaret, poderoso en obras, ¿no? En palabras y obras, un gran profeta, lo describen ellos, no era conocido por este hombre, ¿no? Empieza a explicarles con algo concreto, ¿no? Porque a veces muchos de nosotros, Cristian, podríamos hablar muchas cosas de Jesús, las cosas que yo pienso, lo que tú piensas o lo que tal vez ellos piensan. Y le preguntamos, ¿no? ¿Y tú qué piensas de Jesús? ¿O qué sabes de Jesús? Y alguno podría dar algún concepto rápido, ¿no? Para mí es esto, pero ¿cómo explico de Jesús? ¿Cómo sé que es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué utiliza Jesús? La pregunta es: ¿qué utiliza Jesús para explicar sobre él?
Exacto, ¿no? Primero creo que les dice insensatos, ¿no? Pero... Le trata feo, sí, de idiota, ¿cómo? No repetimos las palabras Sí, sí. en el texto bíblico, lo han Sí. puesto una cosa suavecita, pero debe haberle dicho una Pero, cosa claro, fuerte. una chancadita, ¿no? Ahí bien fuerte. Pero a la vez les explica, les catequiza, padre, les dice quién es el Cristo desde las Escrituras, empezando por Moisés. Y siguiendo con los profetas. Entonces, si queremos saber quién es Jesús, si quiere usted saber quién es Jesús, lea la Biblia. El texto bíblico nos vuelve a la misma Biblia. Descubrir otra vez a Jesús, pero desde la misma Biblia. ¿Podríamos hacerlo? ¿Quién es Jesús? Descubre tú a Jesús, dice, y empezando por Moisés, imagínense hasta dónde se fue. Explica de Cristo históricamente, ¿no es cierto? Por las profecías. Claro, por con eso, todo lo que va a cumplir Claro, Jesús. Y exacto. esto es bonito, a ver. Por eso se le dice que catequiza. Sí, por eso es el día del catequista hoy. Exacto. No, porque Sí. Jesús les empieza a enseñar. ¿Y cuántos de nosotros, para explicar a Jesús, hemos vuelto a la misma Biblia o le explicamos a ver, rompamos un esquema que a veces dice, ¿qué es Jesús para ti? Es que yo siento que, me parece que, no, tranquilo, no, a Jesús no hay que ir con sentimentalismos, hay que ir de una manera directa, hay que mirar el texto, ¿quién es Jesús para ti? ¿No? Entonces, ¿cómo explico a Jesús? Desde el mismo texto bíblico que nos muestra quién es Jesús, que es fundamental. Pero tampoco así lo reconoció. Ni aún así. Jesús dijo, hizo el ademán de seguir, hizo el ademán de Bueno, seguir. ya bueno chicos, ya les hablé, cuídense, nos vemos. Claro, les expliqué, pero no lo reconocían. No lo reconocía. No, o sea, ese es Ni el aún detalle. O así. sea, es un sentido peculiar de la humanidad, el sentido solidario. Exacto. No lo conocían, pero sin embargo le invitaron a pasar. Exacto, la solidaridad, ¿no? Que hoy por hoy vemos que no pasa, ¿no? Así nada más. Y estos discípulos de Jesús que iban a Emaús y que ya les agarró la noche, porque ¿cuántos kilómetros caminaron, no, padre? O sea, No, sí. para que Jesús les haya dicho todas las escrituras hasta donde llegaron, pues como unos 12 kilómetros más o Sí, menos. eso ¿no, dice el padre? texto, ¿no? Eso dice el texto. ¿Cuántos estadios han caminado? Exacto. Es lo que dice. Y entonces esta revelación humana que ellos tienen al decir, pero la noche está cayendo, quédate con nosotros, acompáñanos. Sí, algunos nos quedamos en esta referencia muy humana, solidaria. Hoy más que nunca en este tiempo de pandemia tenemos que marcar estos signos solidarios, ¿no? Aunque no lo reconozcan a Jesús, es reconocer a la humanidad y decirle, quédate, vamos a compartir algo. Que puede usted ser creyente o no creyente, pero la primera referencia es aprender a compartir, ¿no? Porque si no le invitan a quedarse, no pasa lo que tiene que pasar más adelante, ¿no? Y es fundamental mirar esto porque cuando entra Jesús, dice, lo reconocieron, dijo la acción de gracias, partió el pan y es ahí cuando lo reconocieron. Hoy más que nunca, reconocer a Jesús en la fracción del pan es lo fundamental. ¿Y cuándo lo hacemos eso? En cada Eucaristía. En cada Eucaristía. Hoy saludamos a todos los valientes que viven esa Eucaristía desde la televisión, ahora de las redes, y a los sacerdotes también que celebran las misas en privado, en casa. Aquellos que han tenido que aprender, padre, a poder utilizar estas herramientas como son las redes sociales, ¿no es cierto? Desde hoy, quizás algunos que ya tenían algún sacerdote joven que ya sabía, pero otros que han tenido que aprender desde cero, Cierto. es algo maravilloso, ¿no? Sí. Y la idea está reconocer a Jesús en la fracción del pan. Y la importancia de miren que, porque después que lo partieron, comulgaron el cuerpo, Cristo. tienen la fuerza de Jesús y salen a hablar a otros. No les importó la oscuridad, no les importó nada, salen a hablar. Padre, pero en esa partecita dice que al partir y lo reconocen, Cristo desaparece. Pero usted me dijo algo maravilloso, no desaparece, Está en ellos. está en ellos. El texto bíblico habla de un personaje, le llaman Cleofás. El otro no dice el nombre, pero puede ser tú, o puedo ser yo, o puede ser él. Es Jesús no que te se abandona. une, ¿no? Es Exacto. que se une, La ¿no? palabra dice que desaparece, pero no desaparece, entra en ti. Se hace pan comido. Se hace pan comido. Se hace pan en ti. ¿No? Y desde ahí, desde la fuerza de la comunión de Cristo, por eso estamos delante del Santísimo, desde la fuerza de poder reconocerle a Él, tú puedas salir a hablar de Él a otros, y sin miedo y sin temores, porque tu testimonio es importante. Cada uno de nosotros debemos ser testigos de Jesús, ¿verdad? Ánimo pues, ánimos a hacer testimonio. Así es, Padre, muchísimas gracias. Y nos despedimos. Danos hoy hambre de Dios, alimento
traiga el perdón.